Hermanos, buenos días. Un placer nuevamente estar aquí enfrente con todos ustedes. Nos faltan muchos, yo realmente esperaba que fuéramos más pocos. Estoy contento de ver a tantos este domingo. Algunos tuvieron un compromiso muy importante el día de ayer, todos están en eso. Algunos desvelados, pero aquí están, gracias a Dios. Y bueno, confiamos en la soberanía de Dios, en que Dios tiene un mensaje para cada uno de los que estamos aquí. Dependemos de su espíritu para mostrarnos lo que a Él le plazca mostrarnos. El día de ayer celebrábamos una boda. Era un evento muy feliz. La invitación decía, un papelito de ellos decía que era el momento más importante o feliz de su vida. Y nos gozamos por eso. Pero el día de hoy les voy a cambiar un poquito el tema y vamos a contrastar. Hoy no vamos a hablar sobre la felicidad, hoy vamos a hablar sobre el dolor y el sufrimiento, ya que la Biblia tiene mucho que decir acerca del dolor y el sufrimiento, cuál es su propósito, qué lo produce y qué Dios espera o demanda de sus hijos cuando estamos en momentos difíciles. Tenemos que entender, hermanos, que todos pasamos por situaciones difíciles. Yo te pregunto, ¿estás pasando por una situación difícil en este momento? Salud, enfermedad, hijos rebeldes, tu matrimonio, no sé, cantidad de cosas. Probablemente sí, y algunos hemos compartido en el grupo de varones situaciones que son difíciles para nosotros, por las que estamos orando, por las que estamos dependiendo del Señor. Algunos ya han salido de esas situaciones y algunos están por entrar a una situación difícil que va a poner su vida y su fe a prueba. Dice en Job 5:7, vivimos en un mundo caído, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Podemos esperar aflicciones porque vivimos en un mundo caído. El pecado distorsionó el plan original. Nuestro pecado nos hace ponernos metas que no son las metas de Dios. Y algunas veces cometemos errores y esos errores tienen consecuencias. Pero hay un punto también que es muy importante. A veces Dios mismo permite, y no solo permite, sino yo te diría que decreta situaciones difíciles a nuestras vidas, porque Él tiene un propósito mayor para ellas. ¿Alguien reconoce este rostro? ¿Sí? Hace unos días estaba escuchando un pequeño testimonio de él. Él se llama Nick Vujicic o algo así, es polaco, no me voy a meter en otro idioma. Pero él tiene una condición muy interesante. Él nació con tetraamelia, o amelia tetra, no me acuerdo, en inglés y en español varía obviamente, que es una condición que pasa, hay 10 casos al año en el mundo nada más de esta condición. ¿Y qué es lo que pasa? Que naces sin brazos y sin piernas. Ustedes se pueden imaginar, él nace en un hogar cristiano, él es hijo de un pastor, pero aún así los papás no esperaban evidentemente esta situación, no estaban preparados, no lo sabían de antemano. Y cuando el niño nace, pues entran todas esas preguntas en las mentes de ¿por qué Dios permitió que esto pasara? Dice Nick en su testimonio que a su mamá le tomó meses hacerse la idea y poder estar realmente cerca de él porque estaba sufriendo por lo que él estaba pasando, ¿no? Y podemos pensar en las preguntas naturales que tendrías en esa condición. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Cómo voy a sobresalir en un mundo que demanda tantas cosas, que demanda tantas habilidades, que es un mundo que es para los fuertes? ¿Qué va a pasar con mi hijo, no? Voy a tener que estarlo cuidando todo el tiempo.
Y los papás que tienen un hijo con algún tipo de limitación o discapacidad, tú constantemente escuchas que ellos están pensando, ¿y cuando yo muera? ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo muera? ¿Quién lo va a cuidar? Bueno, cuando Nick empezó a crecer, esas preguntas empezaron a llegar a su vida también. ¿Para qué me sirve vivir si no voy a poder valerme por sí mismo? Era lo que él se preguntaba. Y comenta Nick que a la edad de 8 años, él hizo un plan y le pidió a su papá que llenara la bañera porque quería relajarse, que lo metieran a la bañera. Pero él estaba pensando en quitarse la vida. Dijo, me va a dejar mi papá, me sumerjo y se acabó mi problema. Pero también yo creo que por influencia divina, Nick, antes de hacer eso, empezó a reflexionar sobre el dolor que le iba a causar a sus padres y determinó que no valía la pena hacerlo sufrir. Más adelante, él empezó a ver en la escritura algunos versículos, se encontró con el pasaje de aquel ciego que había nacido ciego, ¿ustedes recuerdan ese pasaje, Juan? Y que el Señor lo sanó. Entonces él dijo, tal vez Dios puede darme brazos y piernas. Es un Dios tan poderoso para sanar a alguien que nació con ceguera, Dios puede hacerlo. Pero más adelante, él entendió el mensaje completo. Dice Juan 9:3, cuando los fariseos preguntaban, ¿de quién fue el pecado, de él o de sus padres? ¿Por qué nació ciego? Respondió Jesús y dijo, no es el pecado de este ni sus padres, sino para qué las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, al leer este texto, Nick puso su confianza en Cristo y él entendió que no era un error, que él tenía un propósito y él dejó de identificarse como una persona sin brazos y sin piernas y empezó a identificarse como un hijo de Dios con el único propósito de glorificar a el Padre. Muchos de ustedes conocen la historia, esa foto que está ahí, el que no se alcanza a ver muy bien, pero ¿qué piensan que él está haciendo? Da conferencias, es predicador y hay testimonios de miles de personas que han venido a Cristo por su testimonio. Dios no se equivoca con lo que hace, aún en situaciones difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Oremos, hermanos. Dios, nos sentimos maravillados, Señor, de todas las cosas que tú haces, Señor. Nos sentimos impresionados siempre de cómo tú tienes control de las cosas, Señor. Como dice en Romanos, tú usas las cosas, todas las cosas para bien de los que te aman, Señor, y no hay desperdicio en las vidas de los que te siguen. Te ruego que este día, Señor, seas tú el que nos hable, que este día seas tú el que nos convenzca, nos ayude a entender el mensaje si es lo que tú quieres comunicarnos, Señor. Que sea tu palabra la que nos confronte, que sea tu palabra la que nos anime, Señor. Que nos motives a vivir vidas que te glorifiquen y que te den la honra y la gloria en todo momento, Señor. Confiamos en ti, Señor, dependemos de ti para hablar, dependemos de ti para escuchar, para entender. Y es bueno, Señor, depender de ti porque tú eres bueno, tú nos amas, tú todo lo puedes, Señor, y tú tienes algo que quieres hablarnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Acompáñenme a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 10 nada más. Lo voy a leer en la Reina Valera 60. Ustedes pueden seguirme con la vista. Segunda de Corintios 12, versículos del 1 al 10.
Dice la palabra: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al hombre, al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un poquito de contexto de lo que está pasando aquí, hermanos. Yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído la primera carta a los Corintios, o hemos escuchado sermones o estudios sobre esta. Había una iglesia en Corinto que el apóstol Pablo plantó, pero que después se fue degenerando, podríamos decirlo así. Había situaciones de pecado muy fuerte. La gente ni siquiera respetaba cuando se iba a celebrar la Santa Cena. Dice la Escritura que iban y comían y bebían y básicamente se olvidaban del propósito de esa reunión. También dice que había situaciones de inmoralidad sexual, había conflictos, había pleitos, habían estado escuchando también a falsos maestros que introducían otras doctrinas. Y Pablo les escribe una carta donde los regaña tan fuerte que si usted lee Primera de Corintios probablemente lo va a afectar. Va a sentir la voz de Pablo diciendo en el oído: ponte en línea porque eso no es correcto, ¿no? Todas las iglesias carecemos en ciertos niveles de algunas cosas que Pablo habla ahí. Y en esta carta, hermanos, vemos por los primeros versículos que Pablo sigue conflictuado por lo que está pasando en Corinto. Él no ha podido recibir las noticias que esperaba, él está con dudas y él sigue siendo atacado por estos falsos maestros judaizantes que quieren desacreditar su apostolado, que quieren convencer a la congregación de que ellos tienen más autoridad que el mismo Pablo. Y es una situación donde el apóstol, a veces lo vemos muy técnicamente, pero debe estar con una profunda tristeza. Él plantó una iglesia, son sus hijos. No sé si usted le ha compartido el evangelio a alguien y esta persona ha creído, se genera esa conexión de familia y siente responsabilidad por esa persona, y se siente como cuando un hijo es malcriado y tú quieres lo mejor para él y no encuentras cómo solucionarlo. Y él está angustiado por eso, de tal manera que en el capítulo 2 vemos que se abre una puerta en Troas para que él predique, pero él está tan angustiado que no puede predicar. Se va de ahí. O sea, está cargado, es un pastor que está cargado por sus ovejas y siguen estos ataques constantes de los superapóstoles, así los menciona Pablo, que no solamente decían que él no tenía autoridad, sino que lo acusaban de cosas, pues, que pasan también ahora, pero que son bastante mundanas. Capítulo 10, ustedes van a ver que él se está defendiendo de una acusación
que dice que él era muy bueno escribiendo, pero cuando él tenía que hablar en público, no era tan poderoso como en las cartas, ¿verdad? Capítulo siguiente también se ve una acusación hacia Pablo de que él no era un buen orador. Y las primeras veces que yo leí estos versículos me impactaron mucho porque yo decía, este hombre tiene una influencia tremenda escribiendo, es tan poderoso, el Espíritu Santo lo ha utilizado de una manera tan genial. No me podía imaginar a alguien confrontándolo de esa manera, pero parece que en ese tiempo él no llenaba los estándares de los oradores. Y la única defensa que hace Pablo es decir, pues no seré tan bueno hablando, pero hago lo que Dios me dice y es lo que voy a seguir haciendo. Esa es la actitud que los hijos de Dios debemos de tener. Entonces, este capítulo, estos versículos, es ya el clímax de la segunda carta de los Corintios, donde él está finalizando la defensa y está dando algunos argumentos. Y en los primeros versículos, hermanos, del 1 al 6, vemos algo muy interesante. Pablo comparte algo que no había compartido algo. Él dice que hace 14 años él tuvo una experiencia en donde Dios lo lleva al cielo. Y él manifiesta, dice, no sé si me llevó físicamente o mentalmente o cómo, pero el Señor me mostró lo que habría en el lugar donde se encuentra su trono. Y quiero que leamos otra vez esos versículos, si los traigo aquí más cerquita. Permítame buscarlo nuevamente. Pongamos atención a lo que dice. Dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y después habla de una manera muy interesante. Dice, conozco a un hombre que hace 14 años, voy a saltearme algunas partes, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde escuchó que dice palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Entonces, en algún momento, hermanos, Dios permite que Pablo tenga esta visión del cielo y podemos ver por el hecho de que le pide que no lo comparta. Y Pablo nos manifiesta también que probablemente si él tuviera que compartirlo, no sería capaz de compartirlo porque vio cosas tan especiales que no tendría palabras para compartir. Y se me hace muy interesante porque cuando nosotros llegamos a Papúa Nueva Guinea, la gente nos preguntaba cómo era y para nosotros era tan diferente que no encontrábamos cómo describirle a la gente. O sea, tienes que venir a verlo porque no te lo puedo explicar. Obviamente esto es inmensamente mayor, pero definitivamente era lo que estaba en el corazón del apóstol. Y él habla en tercera persona, ¿se fijaron? Él dice, yo conozco a un hombre, ¿de quién está hablando? De sí mismo. ¿Y por qué está hablando de esa manera, hermanos? El apóstol Pablo era un hombre que el Señor fue formando de tal manera que lo llevó a un punto de humildad que todos podríamos desear querer alcanzar. En un principio en su ministerio, él era un hombre de mucha autoridad que perseguía a los cristianos, que se presentaba como el que realmente sabía lo que la Escritura decía, y en el camino a Damasco, Jesucristo lo confronta y lo transforma, y él se da cuenta de que necesitaba depender de Dios. Y él, en sus cartas vemos que él es muy cuidadoso de no jactarse de ninguna cosa. Él reconoce que es Dios el que lo ha puesto en esa posición y que todo lo que él ha hecho ha sido por la mano de Dios. Pero en esta carta, hermanos, la preocupación y los ataques de los falsos apóstoles son tan fuertes que él se ve obligado a soltar una de sus cartas. Y le incomoda. O sea, dice, lo tengo que hacer. No quisiera jactarme
Pero aquí hay hombres que muy probablemente estaban diciendo que tenían revelaciones especiales directas de Dios, y él lo tuvo que hacer. Y tuvo que decir, ¿sabes qué? El Señor me llevó al cielo. Y vi tantas cosas que podría yo jactarme de eso. Podría yo jactarme de eso porque es una situación muy especial que no cualquiera puede compartir, que ha experimentado. Es una situación que te podría hacer pensar que eres una persona muy especial y que eres una persona más especial que los demás. Si yo quisiera jactarme de eso, podría hacerlo y no estaría mal, porque es verdad, en verdad estuve en el cielo. Y el apóstol Pablo experimentó constantemente durante su vida visiones del Señor, pero él siempre se mantuvo, aunque las compartía, nunca era con jactanza, pero en este lugar él sintió que tenía que compartir para proteger a la iglesia y para mostrarles que no solamente que él podía comunicar las experiencias que había tenido, sino para corroborar a la iglesia que de eso no se trataba la vida cristiana. Yo podría gloriarme de esas visiones, pero me gloriaré de mis debilidades para que ustedes puedan ver el testimonio en mi vida en base a lo que hago y en base a lo que predico, no en base a lo que he vivido. Es un ejemplo también de cosas que tenemos que tener en mente. Yo me imagino si tuviera esa experiencia sería muy difícil para mí venir y pararme aquí y no aventarme 2 horas de cómo era el cielo y todo lo que vi, todo lo que me dijeron y todo lo que otros no habían experimentado. Entonces él pasa por una experiencia muy, muy importante. Él se defiende, él está batallando y después nos da alguna nueva información, que es donde quiero que pasemos un poquito más de tiempo meditando, que son los versículos siguientes. Primero quiero que veamos esto. Dice, aunque nuestras experiencias personales son valiosas, no son lo que nos define ni lo que nos mueve. Es la gracia de Dios y la humildad lo que realmente importa en la vida del Hijo de Dios. Versículos 1 al 6. Ponga mucha atención en lo que dice aquí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, para que no me llenara de orgullo por lo que había vivido, me fue dado un aguijón en la carne. Y después dice, ¿un mensajero de quién? De Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. El aguijón en la carne, sabemos, no era literalmente un aguijón, sino es una manera en que el Espíritu de Dios nos explica que era algo que lastimaba, que hacía sentir mal, que probablemente una enfermedad que afectaba de una manera fuerte a Pablo. Y se ha especulado mucho sobre esto, realmente no sabemos qué es. Hay quienes dicen que eran sus ojos, que era alguna cantidad de enfermedades. La Biblia no especifica lo que era de manera clara, pero sí sabemos que era algo que le afectaba de tal manera que no le permitía gloriarse de nada. Hacía su vida y hacía su trabajo tan difícil que él necesitaba tener plena conciencia de que si él quería hacer algo necesitaba depender de Dios. Y nuevamente quiero que
lleven su atención a lo que dice. Dice que era un mensajero de Satanás. Pero ¿quién era el que estaba humillando a Pablo? Me refiero humillando, no permitiéndole en exaltar. Era Dios mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a veces nos cuesta y nos choca entender estas verdades. ¿Cómo Dios puede permitir que suframos? ¿Por qué Pablo no se paró y dijo, yo declaro que este aguijón salga de mi carne y se vaya a las profundidades del infierno? ¿Por qué no lo hizo? Precisamente porque él entendía que venía de Dios, ¿verdad? Y hay otro ejemplo en la Escritura, hermanos, que nos da más luz sobre esto. Se encuentra en Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Permítame leerlo. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios mismo puede utilizar inclusive a Satanás para cumplir sus propósitos. Algo que vemos aquí, que Satanás tiene que someterse a lo que Dios dice. Nuevamente por eso no andamos reprendiendo espíritus, porque nosotros no somos autoridad sobre esos espíritus. Dios mismo es autoridad. Y tenemos que reconocer cuando estamos pasando por una situación difícil que probablemente Dios lo está permitiendo porque tiene un propósito mayor en nuestras vidas. Y aún si no fuera el caso, aún si fuera porque cometimos un error, porque pecamos, Dios puede usar también eso para bien, si eres de los que le aman. Y más adelante nos explica también, yo creo que voy a parafrasear esto que sigue, nos explica también que el apóstol había orado ya 3 veces a Dios para que Dios quitara ese aguijón de su carne. Y esa es la razón por la que oramos, ¿verdad? Dios podía quitar el aguijón de Pablo inmediatamente. Dios podía, por eso Él se lo está pidiendo. Ayúdame a quitarme este dolor. Y Él está siguiendo el ejemplo de Cristo. Y podemos enfocarnos en eso. Y quiero que vayamos a Mateo 26, 36 al 44. Lo que Pablo está haciendo, no digo que sea una fórmula, pero se conecta muy bien con lo que hizo Jesucristo un poco antes de ser aprendido. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Mateo 26, 36 al 44. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad
conmigo. Bueno, ahorita sigamos las Biblias porque nos falló ahí la presentación. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, segunda vez, fue y oró. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. El mismo Jesús, cuando estaba a punto de cumplir el objetivo que él tenía al venir a la tierra, un poco antes de que él fuera capturado e iniciar su proceso de sufrimiento para al final morir en la cruz y rescatarnos a todos nosotros del castigo que merecíamos, estaba angustiado, estaba estresado, estaba sufriendo por lo que venía más adelante y hizo lo que todos los creyentes deberíamos de hacer. Evidentemente la relación en la Trinidad es mucho más fuerte, pero es un ejemplo para nosotros. Acude al Padre y le dice: si puedes quitarme esto, quítalo. Pero si no puedes, que se haga lo que tú quieres, no lo mío. ¿Cuál fue la respuesta del Padre, hermanos? ¿Podemos ver la respuesta del Padre? La respuesta fue no. No puedo quitarlo. La respuesta fue no. Tienes que tomar esa copa. Y dice en Hebreos, nos da una idea de lo que estaba en el corazón de Jesús. Dice: puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó delante del trono de Dios. Entonces Jesús está sufriendo, ora al Padre: por favor, quítame este sufrimiento. Y el Padre le dice: no te lo puedo quitar, tienes que pasar por él. Entonces Jesús, puesto los ojos en lo venidero, continúa su camino sabiendo que había algo más allá. Y si volvemos al ejemplo de Pablo, ¿qué es lo que le pasa cuando pide que le quiten el aguijón de la carne? ¿Cuál es la respuesta? No. Porque hay algo más importante que tu dolor. Porque eso que yo estoy permitiendo que pase en tu vida es para mantenerte en humildad, porque yo necesito un siervo humilde. Te quito el dolor, las cosas no van a acabar conforme a mi propósito. Entonces Pablo tuvo la misma respuesta que Jesucristo, y él, en base al texto, podemos ver que él también entendió que había algo más importante que el dolor. La segunda frase para reflexionar, hermanos: aunque el sufrimiento es difícil de soportar, siempre hay un propósito divino detrás de él, y Dios lo utiliza para cumplir su perfecto plan. Y vamos a la última parte de esta sección, hermanos. Porque después de que le dice que no, le dice ¿por qué no? Después de que le dice que no, le dice ¿por qué no? Perdón. Dice en los últimos versículos, la respuesta dice: y me ha dicho: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una respuesta muy interesante, ¿verdad? Y lo que vemos en esta parte del pasaje es lo que más me interesa, hermanos, que tratemos de poner en práctica. Porque el Señor le está respondiendo a Pablo: no te voy a quitar ese dolor. No te lo voy a quitar. Lo que tienes que hacer es aferrarte y depender de mí. No le está ofreciendo nada a Pablo que no nos haya ofrecido a nosotros. Esa meta que Cristo veía más adelante por la que fue la cruz, esa meta era darnos a todos nosotros la misma gracia que le está ofreciendo a Pablo. Y lo que nos está ofreciendo Dios a través del Señor Jesucristo es una gracia tan fuerte que es suficiente para soportar cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier evento difícil que estemos viviendo. La gracia de Dios es suficiente para cualquiera de esas situaciones. Y lo que tenemos que entender que nos cuesta, como humanos, es la manera en que las cosas de Dios funcionan. Porque nos está presentando una paradoja, nos está presentando algo que no tiene ninguna lógica. Nos está diciendo lo contrario a lo que todo el mundo nos dice. Yo te quiero usar poderosamente, necesito que seas débil. Usted prende la televisión, va a escuchar: tú puedes lograrlo, necesitas amarte porque tú vales mucho y tú te mereces todo, tú vas a lograr todo. Y por eso es que vemos eso en televisión, hermanos, porque las maneras de Dios son diferentes a las maneras del mundo. Y los medios quieren hacernos olvidar que somos criaturas débiles, que dependemos de Dios, y quieren confundirnos de tal manera que pensemos que nosotros somos valiosos por nosotros mismos. Y si tú, hermano, encuentras tu valor en tus estudios, o si tú, hermano, encuentras tu valor en tu vehículo, o en tu trabajo, o en tu casa, discúlpame que te lo diga tan claramente, pero eso es nada. Eso no te da nada de valor. Para Dios, los que tienen valor son los que se humillan y dependen de Él, para que sea el poder de Dios el que se manifieste en tu vida, y para que la gente, cuando vea lo que está pasando, diga: gloria a Dios, que es el que se merece la gloria. Tú y yo somos polvo. Tengas un Ferrari parado aquí afuera, tú y yo somos polvo delante de Dios, y tenemos que someternos a Él para que su poder pueda manifestarse en nosotros. Es indispensable para nosotros que nos olvidemos de lo que el mundo nos ha enseñado y nos sometamos a lo que la Escritura dice. Unos pequeños puntos para reflexionar, hermano, y te pido, te ruego, porque yo lo voy a hacer, que te vayas de aquí pensando en estas cosas, porque necesitamos meditar en lo que la Biblia dice para poder tener vidas cristianas que le agraden. Fíjate lo que le pasó a Pablo. Para Dios lo espiritual, para Dios el carácter tiene más valor que las cosas físicas. Para Dios, que tu carácter sea transformado a la imagen de Cristo tiene más valor a que tú estés saludable.
Algunas veces el Señor va a permitir enfermedad en tu vida, no porque no te ame, sino porque te ama tanto que quiere que sus propósitos se cumplan en ti. El poder de Cristo se perfecciona en nuestra debilidad y tenemos que luchar con los conceptos del mundo y mantener los conceptos de Dios. Nuevamente, hermanos, cuando pases por una situación difícil como hijo de Dios, debes de enfrentarla. Yo debo de enfrentarla con la perspectiva de que es una oportunidad para ser transformado a la imagen de Cristo. No quiere decir que no te va a doler, no quiere decir que va a ser fácil, pero cuando tú sabes que Dios está trabajando a través de eso, puedes gozarte, al igual que lo hacía Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Y algo que quiero dejar muy claro, porque Pablo nos da ese ejemplo: tus debilidades, tus carencias, tu sufrimiento no son excusa para no servir a Dios. Cuando dices, yo no puedo servir a Dios porque yo estoy enfermo, yo no puedo servir a Dios porque no tengo recursos, yo no puedo servir a Dios porque no tengo tiempo, estás contando con tus fuerzas y es lo contrario a lo que acabamos de ver. Lo que Dios quiere que tú digas: Señor, yo no puedo, úsame, que la gente pueda ver tu poder a través de mí. Es fundamental como creyentes que tengamos una perspectiva correcta sobre el sufrimiento y que nos gocemos juntos sabiendo que Dios está trabajando en nuestra vida y que pongamos nuestra vista en lo que viene después. Esto es pasajero, hermanos. Estamos en la escuela para algún día graduarnos y llegar y adorar a nuestro Dios eternamente. Oremos. Mi Señor, es difícil, Señor, renunciar a las cosas que hemos aprendido, Señor. Es difícil renunciar a nuestro orgullo, Señor. Es difícil renunciar a que la gente, o buscar que la gente te muestre que le agrada, Señor. Luchamos con nuestro ego todos los días, Señor. Y sabemos que para ti el orgullo, Señor, es más peligroso, hace más daño que alguna enfermedad, Señor. Rogamos que nos sanes de ese orgullo, Señor. Rogamos que nos permitas verte en todas las situaciones que estamos, Señor. Y yo personalmente te pido, Señor, que si es necesario que pase por situaciones difíciles para ser más como tú, para que la gente te conozca, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Bendice nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer en madurez. Ayúdanos a dar testimonio a otros de quién tú eres. Ayúdanos a que las otras personas que no te conocen puedan ver que confiamos en ti, que tú eres un Dios confiable, que cuida de sus hijos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.